Hola amigos, ¿cómo están? Gran abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de F de Fútbol. Un gusto enorme poder compartir a esta hora y con un completo de mis compañeros. Tenemos rapidito. Ok, sí, vamos a saludar a don Rómulo, buenas noches, y a todos los compañeros también. Hola. A Damián, a José, ahí estamos, lo estoy escuchando bastante mejor, Rómulo, entonces vamos con usted. Gracias, Oscar, muy amable por estar en la posta pendiente. Repetirle el saludo a la gente, agradecido de que estén todos bien, contento de que estén mis compañeros también en Proyecto de Coalición. Hoy tenemos dos temas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque son muy extensos ambos, y seguramente Oscar me va a colaborar. Dele, Oscar. Perfecto, sí. Bienvenidos todos ustedes, decía Rómulo, y nosotros tenemos dentro de las noticias del deporte que las vamos a analizar hoy y que son de palpitante actualidad. También queremos decirles que estamos muy contentos porque este sí va a ser el último programa que lo hacemos vía Zoom, dado que mañana ya estaremos matrizando desde el estudio principal en la ciudad de Guayaquil, y yo seguiré desde la capital ecuatoriana, por supuesto, aportando para todos ustedes. Pero eso es otra cosa, ya nos vamos a acomodar mejor, es algo más agradable, es algo más de imagen, de televisión, y esperamos, si nosotros nos sentimos un poquito más cómodos, que ustedes también lo puedan disfrutar mucho más. Y hay temas de palpitante actualidad que los vamos a compartir hoy, porque son temas que se han puesto a la palestra y que hay una serie de polémicas, de debates. Yo les voy a decir algo acá, que se rumoró que Fernando Gaibor podría estarle interesando a Liga Deportiva Universitaria. Lo conversamos, primero analizamos, ¿le es funcional o no ese jugador a Liga? Y vimos que no, porque ahí hay varios jugadores que están en esa posición, y la posición de Fernando Gaibor no es prescindible hoy en Liga. Pero luego, cuando conversé con la gente de Liga, me lo descartaron de raíz. No le interesa a Liga Deportiva Universitaria, económicamente tampoco sería interesante, ¿no? Vamos a saludar a José Sánchez. Hola, José, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Saludos cordiales para ti, para Germán, para Damián, para Rómulo, para toda la gente que está en sintonía de F de Fútbol, aquí en el canal del fútbol. Y más allá de los temas, yo coincido contigo, Fernando Gaibor me parece que no tendría necesidad de Liga de contratarlo. Se trata de un buen jugador, ojo, yo siempre lo he considerado un muy buen jugador, pero creo que en este momento las necesidades de Liga no pasan por ahí. Pero bueno, les recordamos, Oscar, Rómulo y a todos, que mañana ya vamos a estar en estudio face to face, cada uno de nosotros ahí, para hacer un programa más ameno y obviamente con mucha mejor información y más calidad para toda la gente que va a ser la beneficiada, ¿no? La gente que estará en sintonía del canal del fútbol. Sin duda. Ok, quiero un comprendido, compañero, ¿no? Yo me ahí escucho está bien. mucho mejor, Rómulo. Perfecto, correcto. Gracias, Oscar. Gracias, José. Seguimos con la ronda de saludos. Hola, Damián, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, Rómulo, ¿cómo estás? Hola, compañeros. Espero que se encuentren todos muy bien. Acá en un domingo familiar, esperando que ustedes también estén de la misma manera y, bueno, con muchas ganas de conversar de fútbol. Claro, yo estaba haciendo una pequeña intro cuando tuve el problema de audio y voy con Germán para su saludo sobre los temas que vamos a manejar hoy. Sé que tenemos dos temas, pero que dudo que podamos llegar al segundo, porque la verdad que el primero es muy extenso. Se trata de una comunicación que llegó por parte de Conmebol y que a mí me genera muchas preocupaciones, y en el desarrollo del programa les confiaré mis preocupaciones. Hace 3 preguntas puntuales la Confederación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que sea esta, hasta el plazo de jueves, 18 horas, hora de Asunción, la que conteste esas inquietudes que tiene Conmebol. Hacía una reflexión pequeña, Germán, hoy, y voy con tu saludo, de que son otros tiempos de Conmebol relacionados, porque me decía alguien de mi panel de radio hoy temprano en la tarde, me decía, pero estas preguntas ya las hicieron hace tiempo. Y yo le decía, sí, pero ahora se respiran otros aires y habiendo otra corriente, no sabemos si la anterior excusa sea aceptada o sea cotejada con esto. En fin, será un tema a tratar. Hola, Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Rómulo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un abrazo grande para la gente que nos acompaña.
A ver, brevemente, yo no podría dar a ciencia cierta un comentario realmente con mucha veracidad sobre esta situación, porque en definitiva es un proceso legal el que va a empezar una investigación como tal por parte de Conmebol. Lo que sí me parece es que empieza a tomar mucho cuerpo, empieza a darle mucha relevancia a Conmebol al caso, porque el comunicado es muy claro. Hacen 3 preguntas claves a la federación, en definitiva, solicitando información sobre el caso Chile HM, toda la información pertinente que tenga la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en definitiva parece que todo esto empieza a tomar otro rumbo, un rumbo más importante, un rumbo más sostenible, así que vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta situación. Sí, así es. No sé si ustedes estén de acuerdo, quiero consultarlo con la mesa. A mí se me había ocurrido temprano, cuando supe que el contenido del programa iba a girar en torno a esto, hacer las preguntas y a tratar de responderlas nosotros, a tratar de darle luces a esta inquietud de Conmebol y ver si de alguna manera se puede salir bien librado con estas inquietudes. Ustedes dirán si están de acuerdo o si no, hacemos simplemente un comentario como acostumbran. Sí, luz verde. Correcto, muchas gracias. Me gusta la democracia, siempre me gusta consultar. Ok, hay una primera pregunta. Recuerden el público que tenemos abierto el segmento de mensajes. Vamos a tener 2 cortes hoy. Ustedes van a ganar un protagonismo enorme, sobre todo cuando estemos en el estudio. Ojo con eso, ¿eh? Van a ganar muchísimo protagonismo y no les sorprendas, incluso hay un segmento dedicado a ustedes para que puedan tener participación directa con preguntas sobre temas medulares que se estén tratando en el estudio junto a mis compañeros. Ojo con ese detalle, les estoy advirtiendo. Vamos con la primera pregunta, compañeros. ¿Tenía la federación conocimiento previo a la inscripción del campeonato Conmebol Sudamericana 2010 que el jugador Gonzalo Chila no era quien decía ser? Vamos a empezar a contestar a nosotros. ¿Qué respondería usted, don Oscar, si fuese Federación Ecuatoriana de Fútbol? No. No tenía conocimiento. Si tenía conocimiento, lo habría suspendido. Ahora, él ya estuvo habilitado con el otro nombre. Es decir, no tenía conocimiento. Rotundo no, porque si no lo inhabilitaba y decía, y no puede jugar. Pero el tema aquí, el tema quisquilloso es que debía saber la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Debía saberlo. Esta es una negligencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, la respuesta que hace la Conmebol para mí es muy simple. No, la Federación Ecuatoriana no lo sabía. Damián, su punto de vista al respecto. Sobre la pregunta puntual. Sí, lo que pasa que ahí con lo que dice Oscar, lo debía haber sabido. ¿Por qué? Porque este jugador ya fue inscrito inicialmente en Calvi con un determinado nombre y después en los demás equipos con otro nombre. Entonces, esa situación es muy difícil si vos hacerla. Por eso te digo, entonces es muy difícil obviarla o pasarla por encima. Si vos empezás a revisar documentación, te tenés que dar cuenta. La persona es algo normal para los que trabajan ahí dentro de la federación. Y si usted fuese federación o el abogado de la federación, ¿qué le contestaría a Conmebol? Basado en esa reflexión que acaba de hacer. Y seguramente van a decir que no, que ellos no sabían, pero lo normal es que se sepa porque ese jugador antes estaba con su nombre verdadero, o sea, lo pasaron por alto. Aquí hay un detalle que es la honestidad de la respuesta, José, lo que puede marcar una diferencia entre el bien y el mal. Si la federación responde simplemente no por cubrirse, pero hay entretelones que señalan que sí tenía conocimiento, cuidado y le explota en la cara la bomba, ¿no? Es un detalle que hay que tomar en cuenta, José. A ver, yo tengo que decirles que la federación no tenía conocimiento y eso es real. Debemos de recordar que efectivamente el jugador sale de Calvi, llega a Laucas, llega como una persona natural, común, corriente, que nunca en su vida había estado vinculado a algún club, llega con una identidad, le revisan su ficha y sorprende en los entrenamientos porque, ojo, pudo ser que el entrenador de Aucas en ese momento le hubiese dicho, no chicos, ¿sabes qué? Tú no me sirves aquí y chao. Pero tuvo condiciones, le piden su cédula, revisan si tiene algún historial en el fútbol, descubrieron en ese momento que no. Entonces dijeron, bueno, está bien, vienes libre,
hazle contrato. Aucas. Luego de Aucas pasa al Olmedo. Entonces, ¿por qué no investigas al Aucas o investigas al Olmedo? ¿Y por qué te ensañas con Liga? Liga es su tercer club. Es como que a ti te interesa, como dirigente de algún equipo, te interesa algún jugador que destaque en el campeonato y tú dices, bueno, si este jugador ya jugó en Barcelona, jugó en Emelec, se inició en las divisiones formativas Independiente del Valle, mi equipo sería el cuarto equipo en su carrera visible. ¿Por qué me vas a echar la culpa a mí si tiene alguna irregularidad? O sea, yo lo veo de esa manera. Joselo, pero Joselo, y la documentación de Cali. ¿No sería Cali esa una excusa? Voy contigo, Damián, para que le preguntes a Joselo. Sí. ¿No sería esa una excusa escolar como aquello de que sí, yo lo hice, pero él también lo hizo? ¿No te suena a eso, Joselo? Sabes que no, porque tú le estás echando la culpa a Liga de un hecho que tuvo que haberse descubierto mucho antes. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, cuidado. Ya, ok. Bueno, no le echemos la culpa a nadie. Pero mediáticamente, ojo, mediáticamente todo el mundo le quiere echar la culpa a Liga. Es más, la investigación de Conmebol no creo que sea solo para determinar que hubo una irregularidad. Si es que determina que hubo la irregularidad, habrá una sanción. Tiene una mala onda la investigación. Tiene una mala onda. Entonces, y la sanción sería quitarle el título o de alguna manera tratar de desprestigiar lo que ocurrió ese año. Damián tiene una pregunta para Joselo, Germán. Sí, no, le iba a preguntar a Joselo, que sabe más del tema, que hizo un seguimiento. La documentación de Calvi, ¿dónde está? ¿Nunca la tenía la federación esa documentación? A ver, la documentación, y si ustedes lo ven, porque ojo, la información ya en este momento afortunadamente se hizo pública. Está la ficha de Ángel Cheme en Calvi y la ficha de Gonzalo Chila en Liga de Quito. Si tú ves el rostro de la foto, te vas a dar cuenta que se trata de la misma persona. Claro, son dos fotos distintas. Pero una cosa es que esté habilitado en Calvi, y yo les contaba, el otro día creo que les contaba la historia, ahí se origina todo el problema porque Calvi pierde la categoría, va Ángel Cheme a decirle al ingeniero Carlos Villasís, presidente de Calvi en ese momento, dirigente de Calvi, necesito mi carta pase porque me quiero ir a otro equipo, quiero jugar a un equipo de la primera A, y no le dieron el pase. Entonces, eso lo obliga al jugador. Ojo, no estoy justificando nada, simplemente estoy viendo qué lo motivó a hacer ese delito, porque fue un delito. Eso como no le dan la carta pase, él busca a alguien que le brinde otra identidad, comete un delito, la falsificación de identidad, va al Aucas, engaña a la gente del Aucas, pero detrás de esto hay todo un aparato, pues, el registro civil, el cómplice, y obviamente toda la familia o todo su entorno que sabían del tema, pero que no hicieron nada, Germán. Ojo, aquí la pregunta de Rómulo y la pregunta que hace Conmebol, o las preguntas son claras. Acá no es que es ensañarse con Liga de Quito. Acá la primera pregunta es si Federación tenía conocimiento de esta situación. Y si es que hay pruebas, y Conmebol ahonda, profundiza, investiga y va más allá y termina comprobando que la Federación tenía documentos, tenía pruebas de que justamente el jugador en Calvi ya había sido inscrito con su nombre o su identidad real y después fue a otro equipo y fue inscrito con otra identidad y Federación niega, dice no, se le puede presentar un problema a Federación Ecuatoriana de Fútbol, no solamente Liga de Quito, va a ser un problema también para la Federación y se la podría sancionar. Es decir, yo creo que lo que debería hacer Federación, es decir, primero y principal, nosotros no estábamos en esa época, era otra dirigencia, nosotros tenemos recién poco tiempo al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en definitiva ellos decir lo que tienen conocimiento y si es que hubo información y hay información en la federación que registra que el mismo jugador estuvo en dos equipos, o mejor dicho, estuvo en Calvi y después pasó a los otros equipos, es lo que debe decir Federación, porque después la podría pasar mal Federación. Ojo. Es que, Rómulo, contextualicemos un poquito para que la gente que no conoce bien la historia la termine conociendo. La entienda. Mire,
¿cuándo se conoce legalmente el caso de adulteración de identidad? Recién en el mes de diciembre del 2010, cuando el pastor hace una denuncia, existe ya la denuncia, y a partir de allí se empieza la investigación que termina con la sanción para Cheme por 2 años. ¿Ok? Antes, cuando jugó en Calvi, ya contó José la historia, luego pasó a otro equipo, y allí hay otro punto muy importante. ¿Por qué la Federación Ecuatoriana no se dio cuenta? Pero aquí hay una cosa que es básica y elemental, y ya la tocaba algo Joselo. Si en este caso hay una entidad culpable, no digo responsable, digo culpable, es el registro civil. Porque es el registro civil el que le otorga a Ángel Cheme un nuevo documento con el nombre de Gonzalo Chila. No es la Federación Ecuatoriana, no es Calvi, no es Aucas, no es Olmedo, no es Liga. Es el registro civil el que le otorga un documento a Ángel Cheme con el nombre de Gonzalo Chila. Ese documento para todos nosotros legal, porque si llega con un documento con otro nombre, ¿cómo la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a sospechar? Tendría que tener un registro que no existía para la época, que por ejemplo las huellas digitales sean las que entren a un software que los identifique, que sería la única manera, pero eso la Federación Ecuatoriana no lo tenía. Pero por Dios, compañeros, el registro civil sí, pues. O al registro civil yo me puedo presentar mañana y decir, me llamo Jaime Pérez, y que me den un documento con mi misma cara, pero con el nombre de Jaime Pérez. El registro civil no ha pasado, pero por negligencia o por corrupción, Rómulo, porque normalmente, ¿cómo yo puedo llegar a demostrar o a decir que tengo otro nombre y otro apellido? Pido la palabra ahí un minuto para aclarar algo. Yo tuve que renovar cédula hace poco y ahora existe, incluso me tomé el tiempo para preguntar a la chica que me tenía muy simpática, muy atenta. Ahora te ponen los dedos en una máquina, ya no hacen como antes, Oscar, que tú ibas al registro civil y te manchaban con tinta. Ahora es digital. Ahora todo es digital. Usted facilita la cosa. Pones en un aparato, el aparato te lee, más o menos como una máquina fotocopiadora para que la gente tenga la idea, y allí quedan registradas como tomaba una fotografía tus huellas. En el momento que en un par de años alguien se aparezca por el registro queriendo hacerse pasar por mí, lo que hacen es ponerle la mano en el aparato y el aparato determinará que no es Rómulo Vargas. Te digo algo porque he renovado cédula varias veces. Antes no existía esa tecnología. No existía. Si tú ibas al registro civil aquí en el sur, cerca del puerto, te ponían la tinta en las manos, llenabas unas tarjetas y luego te limpiabas en la pared y las paredes estaban manchadas toditas de negro. Eso era clásico en el registro civil. Entonces, no habiendo esa tecnología, era muy difícil que determine el registro. Ojo, que no estoy justificando a nadie, cuidado, de que hubo travesura, pero facilitado por la falta de tecnología de la época que no permitía que una máquina te lea la huella y determine que tú estabas mintiendo, pues. Ahora pero mismo problema, en esa época había en Chile, en Suiza, en Estados Unidos, y allá no era tan fácil. ¿Qué quiero decir? Que seguramente habían cómplices que facilitaban las labores y que sabían cómo engañar el sistema del momento. Pero para llegar otra vez a la conclusión y volvemos otra vez al debate de todos. Aquí, para mí, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es la primera culpable. Y vamos, tiene una responsabilidad y tiene una culpa. También la tiene luego Aucas, luego Olmedo, y para mí también la tiene Liga, pero después en menor porcentaje. Pero el máximo responsable aquí es el registro civil, pero con absoluto y de manera rotunda, mayoritariamente la tienen ellos. Porque ellos son la de control. Eso es real. Eso es real, Oscar, pero claro, Conmebol no tiene esa competencia de llegar hasta allá. Tiene su marco en el cual se está rigiendo y obviamente la federación es quien está pidiendo y solicitando toda la información del caso. Y en caso de que esto profundice mucho más, que parece ser va a ser así,
ahí a lo mejor Conmebol le puede solicitar a la federación, ustedes vayan al registro, soliciten toda la información de esta persona y en definitiva ahí sí ya empezar a recabar y empezar a entrar a otro campo. Pero insisto, a lo que yo voy respondiendo a la pregunta puntual de Conmebol, yo creo que la federación tiene que ser muy sincera. Primero decir, nosotros no estábamos en esa época, estaba otra gente, y de ahí ayudar con toda la información que solicita Conmebol. Porque si federación, como cree mucha gente, y algo decía Damián al paso, van a encubrir a un equipo ecuatoriano, ojo, le puede salir mal, el tiro le puede salir por la culata. Entonces, por eso digo, yo creo que deben ser muy sinceros hoy, ayudar a Conmebol con toda la información pertinente, porque si no después se sale perjudicado Liga de Quito y a la federación también le puede salir mal la jugada. Que el Ahora, error para mí compañeros, está en el inicio, cuando él está en Calvi y pasa al primer equipo, que es Aucas. Ahí se tenían que haber dado cuenta. Y si hay esa información, ojo. Rómulo, yo te pongo un ejemplo sobre este caso. Tú eres el presidente de un equipo de fútbol y resulta que quieres contratar vamos a ponerlo puntual, un arquero. Damián Lanza viene tapando en 4 equipos, ya tiene una carrera de 10 años y tú dices, bueno, Damián es el arquero que yo necesito y lo voy a contratar. Entonces tú lo contratas a Damián, pero estoy seguro, Rómulo, que tú como dueño de equipo no lo vas a investigar pues a Damián, porque es suficiente para ti toda la trayectoria de él. Quizás sí tuvo que haberlo investigado a Aucas, quizás Aucas tuvo que haberse preguntado mucho más. Este joven tiene 22 años y nunca ha jugado fútbol profesional. Por lo menos la duda, ¿no? El beneficio de la duda, una investigación ahí. Pero imagínate, ni Olmedo para mí, porque Olmedo lo ve ya como un producto hecho en Aucas y lo contrata Olmedo y después lo contrata Liga. ¿Sabes dónde se agrava el tema? Y claro, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, es en las declaraciones del protagonista. Cuando él dice que los dirigentes de Liga, antes de viajar a la Copa Suruga, sí sabían que se trataba de otra persona. Ahí se agrava el tema. Ahí yo creo que se desata todo esto. Claro. Y respecto a lo que tú ¿sabe dices, dónde yo veo Oye, un mayor problema? Y lo es ese problema. Lo que dice José lo es claro. La otra vez que hablamos de este tema ya lo puntualizamos. Pero yo veo que hay otro que es mucho más grave. Y otra vez apelo a la justicia nuestra. Cuando se denunció en diciembre del 2010 a Ángel Chele y cuando se lo suspende 2 años, ¿por qué no hay una demanda? Porque es un delito grave suplantar identidad. ¿Y por qué no va preso? ¿Y por qué no le cae todo el rigor de la ley? ¿Quién lo protegía? O que me expliquen a mí, porque yo les digo algo, un mortal común y corriente viene a suplantar la identidad y lo descubren, se va preso. No es que una pequeña sanción en la parte deportiva, los futbolistas no están exentos cuando suplanta una identidad, les tiene que aplicar todo el rigor de la ley que existe en cada país. En este caso estamos hablando de la nuestra. A mí me preocupa mucho eso, que cuando él confesó o cuando ya se descubrió, ¿por qué no hubo castigos? Y peor a las personas que habrían... Y otra cosa, Oscar. Si Conmebol le va a seguir dando más profundidad al caso, a ver, la entrevista completa a Gonzalo Chila iba a salir al aire. Y no salió al aire. ¿Por qué? No lo sé. Es una cuestión que conocerá la gente del medio que tiene el programa. Pero Conmebol puede investigar, puede solicitar y puede preguntar por qué si se anunció que se iba a transmitir la entrevista completa, no se la terminó pasando y hubo malestar justamente porque no se haya transmitido la entrevista. ¿Por qué no se lo hizo? Entonces, a lo mejor, y eso también podría darle pie para que Conmebol diga, oye, pero ¿por qué no se la pasó? ¿Por qué no se la transmitió? ¿Qué pasó? Algo ocurrió ahí y el tema empieza a tomar cuerpo y empieza a causar un poco de ruido toda esta situación. yo creo que ese tema ya sería elucubrar, Germán.
Y creo, y perdón si llevo la contraparte de lo que tú estás señalando, esto es más o menos como cuando hablamos aquí con los abogados estos del famoso caso Pinos y les preguntábamos por las grabaciones de televisión en las cuales decía el jugador que tenía contrato con técnico, en fin, todo eso, y dijeron no al lugar. ¿Se acuerdan? Que preguntamos sobre las grabaciones. Luego preguntamos sobre las bandas de audio de la secretaria con Pinos y otro abogado dijo no al lugar. Ese tipo de cosas no son aceptadas como pruebas. Yo creo que aquí ya no pasa por lo que dijo o dejó de decir el jugador. Yo creo que aquí pasa por comparar las fichas del jugador cuando estuvo en Calvi primero y luego llegó al fútbol profesional, al fútbol grande, a Aucas, Olmedo y Liga de Quito. Y ahí ya va a haber un circuito en federación porque Conmebol le va a decir, bueno, ¿y ustedes por qué no detectaron esto? Creo yo, en mi ignorancia jurídica, claro, que soy ignorante total, absoluto y completo. Pero ¿cómo explota todo esto, Rómulo? Concluyo la idea, Germán. Quiero dejar claro que soy un ignorante. Cuidado, me van a empapelar después. En mi ignorancia legal, yo creo que Liga de Quito no tiene vela en el entierro. Por lo que dice José, por el proceso, porque antes le ocurrió a otros dos y que el tercero en discordia es Liga de Quito. ¿Por qué tiene que el tercero, el Gil de la película, pagar cuando el primero y uno se está muriendo de la risa de haber usufructuado a un jugador adulterado? Ahora sí te escucho, Germán. Eso es verdad. Eso es verdad, y no se lo está desconociendo porque hubo otros equipos antes de Liga de Quito, pero ¿cómo explota toda esta situación y cómo vuelve a tomar cuerpo este caso Chila Cheme? Porque se anunció en un directo lo que se iba a dar en la entrevista y por eso explotó toda esta situación, porque fue un directo, fue un extracto muy pequeño, muy breve de la entrevista que después no se terminó pasando, no se terminó transmitiendo. ¿Por qué? No lo sabemos y tampoco a lo mejor vamos a ahondar en el tema. Pero Conmebol puede decir, oye, pero todo esto se reactiva por esta declaración del jugador en una entrevista que después no se terminó pasando en un canal. Y el tema es lo que dijo el jugador, o sea, lo que dijo el protagonista, que después de una transmisión en vivo se ratifica el jugador, que la gente de Liga tenía conocimiento antes de viajar a Japón todo lo que él estaba viviendo por la extorsión que le hacía el verdadero Gonzalo Chila. Pero otra vez allí, ahí voy a tema. No sé si puede ser una prueba, pero voy a utilizar los mismos términos de Rómulo, aparte que no es necesario, todo el mundo sabe que de derecho yo no sé nada, ninguno de los que estamos aquí somos abogados, pero Liga podría decir, dentro de la parte legal, no lo he conversado con Liga, ni un solo detalle de esto, la parte legal y la parte dirigencial no converso con ellos. Pero es un invento utilizando el sentido común que podría utilizar Liga. Liga podría decir, sí, se conoció, eso fue finales de julio o primeros días de agosto. Sí, allí nosotros conocimos. Pero que conozcamos no quiere decir que inmediatamente nosotros dictemos sentencia. ¿Por qué la Federación Ecuatoriana de Fútbol no actuaba de oficio, por ejemplo? ¿O por qué Liga no? Me invento, insisto, esto no es ninguna información, es un invento mío. Liga podría decir, nosotros en tal fecha enviamos un comunicado a la Federación para que ellos investiguen y no se hizo nada. Es decir, empezamos a elucubrar en un montón de cosas. Y esta parte real que hay ahora es que el pastor denunció en diciembre del 2010. Eso ya es una prueba contundente. Hubo una denuncia de la adulteración de edad. Ahí ya no es que yo fui, que yo le dije. No, esto ya es una denuncia legal. Oscar, te iba a acotar algo sobre la trama que tú estabas armando, ¿no? Pero se cae fácilmente esa excusa cuando Conmebol le puede responder peor todavía. Porque si usted llegó a conocer y tuvo la sospecha, ¿por qué lo siguió utilizando? Claro, eso ya lo dijimos. Claro, seguro. me parece que no podría sería tomárselo como cómplice. Claro, no sería el argumento idóneo porque te dice, bueno, pero si usted lo conocía o lo sospechaba, ¿por qué lo siguió utilizando? Doblemente culpable. Y golpea el martillo sobre la mesa el señor juez. Vamos a la segunda pregunta, muchachos. Vamos a la segunda pregunta. No, faltan segundos para la media hora, que es donde tengo que hacer un corte. Voy al corte y luego del corte vengo con la segunda pregunta que le hace Conmebol a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Otra cosa que quería acotar, compañeros, tampoco es excusa responderle a Conmebol, nosotros no estuvimos en esa época.
porque para eso están las fichas dactilares y todo esto que se acostumbra a tomar para el registro de un jugador, fotografías, documentos de respaldo. Queda todo archivado. Queda todo archivado y cualquier persona, cualquier sea la época, que esté a cargo de la oficina de registros de la federación, tiene que responder si hay una consulta como esta a nivel de Conmebol. Vamos con las respuestas, con las preguntas, perdón, de la gente, con los mensajes, comentarios, saludos y demás a esta hora. A ver, aquí está Osvaldo Velázquez García. Buen programa, excelente análisis. Sigan adelante. Felicitaciones desde Manta. Osvaldo Velázquez García, saludos. Juan José Cobos Coronel, saludos de Santa Rosa, El Oro, buen programa. El Churo Ballesteros Escobar, les escribo desde la provincia de Esmeraldas, Cantón Río Verde, Parroquia Montalvo. Saludos, Ballesteros, señor Ballesteros Escobar. Está en una zona un poquito complicada, ¿no? Como dice por acá, bien adentro en la provincia de Esmeraldas. En el Cantón Río Verde, Parroquia Montalvo. Víctor Alexander Andrade, gracias por la información. Manuel Macías Gavilanes, excelente programa, saludos desde Quevedo City. José Ventimilla también nos está viendo. Y alguien escribió por ahí, lo leí temprano y el mensaje ya se fue. Decía, gracias por ser el único programa deportivo en domingo. Bueno, gracias a usted también, amigo, cuya identidad no tengo. ¿Algo que rescatar por tu lado, Oscar, antes de continuar con la segunda pregunta? No, porque no estamos en vivo por la otra y bueno, solamente le estaba ayudando a mirar lo que están escribiendo en el Facebook. Ya, correcto. Voy con la segunda pregunta, honorables. Esta pregunta es mucho más complicada porque es subjetiva. Lo leo así, como subjetiva. A ver si creo que tiene cascarita de promedio. Dice la segunda pregunta. ¿Había alguna posibilidad de sospechar que el jugador Gonzalo Uchila no era la persona quien decía ser? Vamos en el mismo orden de Leo Mosca. Es que allí está clarísimo ya lo que conversamos la anterior vez. Si Liga, en efecto, si le creemos a Ángel Cheme, y él dice que antes de viajar a la Suruga Bank, él ya en la oficina de don Rodrigo Paz habló sobre el tema, entonces esa ya es, lo menos que podemos decir es que ese ya es un indicio. Y ante el indicio, entonces, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana debería responder, si esto lo averiguan, sí hubo un indicio en el mes de julio, a finales de julio, tal época, antes de viajar Liga a disputar la Suruga Bank, había un indicio. Ese indicio es que fueron a la oficina de don Rodrigo Paz, en fin. Cosas como esas podrían no ser inteligente taparlas si es que existió de verdad, porque yo no sé si en realidad existió. Yo sé que lo ratificó Cheme, está clarísimo, pero no sé si eso en efecto es así, porque en la parte legal ya saben que esa entrevista no podría ser considerada legal. Pero en el tema, si ya hubo declaraciones de él, por lo menos para sospechar de que había allí algo malo, algo trucho, algo que no era correcto, por lo menos indicios ya habían, ¿verdad? Claro. Damián. Sí, para mí, yo estoy muy claro en mi posición. Para mí el indicio, más allá de lo que él declara hace poco, es al inicio, cuando él pasa desde el primer equipo al segundo equipo. Para mí ahí se tenían que haber dado cuenta. Para mí es imposible no darse cuenta. Me mantengo en mi posición. Joselo. La verdad es que la pregunta como que es un poco complicada porque es como muy sugestiva, ¿no? ¿Había alguna posibilidad de sospechar que el jugador Gonzalo Uchila era o no la persona que desea ser? Es como que lo dejan demasiado abierto a la interpretación, a de que yo conteste como federación, no, yo no sospeché nada y no pasa nada. ¿Cómo puede sospechar alguien de algo, de un delito que se está cometiendo? La verdad es que todo se centra a la forma como se inscribían, se investigaban jugadores. Quizás en ese momento no era un tema de prioridad hacerle un seguimiento a Gonzalo Uchila, quizás digo, porque ya cuando llega a Liga y por ahí empiezan las primeras denuncias, como que ahí recién desatas una investigación. Pero en los primeros años de este jugador, y mira que pasan 7 años, eso es lo más curioso, desde que él sale de Calvi en enero del 2003,
y es marzo del mismo año que llega al Aucas. Pasan 7 años hasta que se da la investigación en el 2010, cuando ya está en liga. Entonces, 7 años que él fue tranquilamente. Y mira que el tema, no sé si ustedes lo recuerden, pero el tema pasa porque el verdadero Gonzalo Chila, que era un pastor, él quiere viajar al exterior a realizar o a participar de un evento religioso fuera del país. Y cuando va a sacar su pasaporte, le dice, no, pues señor, si usted ya tiene pasaporte y su pasaporte está vigente. ¿Cómo? Le dice, como si yo nunca he sacado pasaporte, si yo nunca he viajado fuera del país. No, no, aquí está. Usted ha viajado a tal parte, tal parte, tal parte. Y usted tiene pasaporte. Entonces ahí el pastor habla con el jugador y le dice, ¿sabes qué, ñaño? Devuélveme mi nombre porque me quiero ir al exterior, quiero participar en este evento. Y empieza, dijeron en ese momento, yo no acuso ni nada por el estilo, pero en esa época dijeron que el pastor le metió cierta presión al jugador y hablaron incluso de extorsión, de gente que estaba extorsionando al jugador, que eso fue público. Pero lo único que quería el pastor era que le devuelvan su identidad para poder viajar fuera del país, pues, o sea, me parece que algo lógico, pues, ¿no? Devuélveme mi nombre, ¿no? Claro, oye, la parte que no se conoce si el pastor participó o no en el cambio primario de identidad, si le cedió la identidad al jugador, porque yo no creo que lo haya hecho arbitrariamente. Claro. Ya conocido sí de identidad de muertos que ahora juegan fútbol, pero de un vivo que ande por ahí, que se le robe la identidad a ese vivo para que un segundo personaje con ese nombre actúe en el fútbol, es mucho más extraño. O sea, tiene sus entretelones la historia y seguramente tendrán que volverla a abrir esos expedientes, hablar con el periodista que investigó ese caso en Esmeraldas, que anda por acá, por Guayaquil, trabajando en El Universo y que debe estar muy empapado de todo eso porque fue el que descubrió los documentos incriminatorios. Es decir, ya la situación se torna mucho más delicada y lo peor de todo es que el que se está riendo de todo esto es el propio jugador que ya no actúa, ya no juega al fútbol, ya está retirado. Esa es la parte medular de la historia. Germán. Es una pregunta difícil esa, pero repito con el argumento de que en esta pregunta puntual la federación sí puede un poco, no sé si defenderse, pero sí decir, a ver, en ese momento nosotros no estábamos, pero le preguntan si algún indicio hubo, si algo escucharon, si no sé si es que tenga la federación algún tipo de denuncia de alguien o se pueda adjuntar algún reportaje o alguna declaración de alguien, pero en definitiva yo creo que Federación esa pregunta la puede responder no, nunca recibimos nada hasta que explotó todo esto ya en el 2010. Sabes que yo estoy en este momento dándole vueltas al tema y le mando un saludo a mi pana Carlos Villasís, que fue presidente de la Federación. Habría sido heavy que todo esto reviente en el mandato de Carlos, ¿no? Ustedes se imaginan una pregunta para Carlos. ¿Había alguna posibilidad de sospechar que el jugador Gonzalo Chila no era la persona a quien decía ser? Y resulta que el jugador actuó en Calvi, que era manejado por Villasís en su época. ¿Se imaginan ustedes? Ya no está Villasís ahora, menos mal, para evitarle el papelón, porque creo que esto lo habría hecho sudar tinta al pobre Carlos sin tener vela en el entierro, porque el jugador en esa época tenía la otra identidad, la original. Él no tiene vela en esta discusión. Pero él era vicepresidente involucrado. Exacto. Entonces, oye, yo lo veo a Óscar Portilla hace años, cuando una vez me trajo de Ibarra a Quito en su carro, y lo veo luego de 10 años en Guayaquil, y digo, Óscar Portilla, sigue siendo el mismo, pues, y sigue siendo periodista. La gran Uchuari. Ya más pelado, barba blanca, pero es Óscar Portilla, pues viejo. ¿Sí o qué? ¿Te imaginas esa pregunta? ¿Te imaginas esa pregunta para Carlos Villasís hace medio año atrás? ¿Te imaginas? Entonces, menos mal Carlos ya no está y se evitó este sofocón, porque esto sí genera algunos sofocones al presidente de la federación, al cuerpo legal. Guillermo Salto sí estuvo en esa época y va a ser el encargado de develar todo esto. Será seguramente el que frentee a Conmebol y responda y tenga la posibilidad. Él debería. Él tiene que hacerlo, porque es verdad, el actual secretario llegó hace 2 días al país. Claro, a ver, porque es verdad lo que dice Germán, y yo estoy totalmente de acuerdo. Los dirigentes actuales que manejan la federación no estaban en esa época, pero tú lo dices muy bien, Rómulo. Hay gente vinculada actualmente que sí formó parte de ese proceso de investigación. Y ahí está justamente Guillermo Saltos Guale,
Es clave él en la investigación, Él aparte que está es empapado del síndico. tema. Además. Y Entonces, el principal de la parte legal. Claro. Claro, es la persona autorizada para incluso asesorar al secretario en la respuesta que tenga que darle a Conmebol de estas 3 preguntas, porque esta comunicación fue enviada a un secretario que, reitero, tiene 3 días en el país. 3 días tiene Silikovic. Pobrecito él, en el apuro que lo han metido, ¿no? Vamos a la tercera pregunta, muchachos. La inscripción del jugador Gonzalo Chila en el año 2009 para representar al club Liga Deportiva Universitaria de Quito se realizó cumpliendo todos los requisitos exigidos por la federación. Creo que esta pregunta es más fácil de contestar. Pero no, o sea, es tan fácil van a decir responder que sí. uno dice sí, pero es que debe tener su veneno, por Rómulo. O sea, deben estarlo preguntando porque quizás conocen algo o Claro. tienen algún documento, tienen algún detalle. Más Claro. bien esa es la que para mí, esa es, la insidiosa. esa es, exacto, esa es la que yo creo que algo tienen. Porque esa pregunta, el sustento para hacer esa pregunta es porque algo tienen. Porque después, la cosa lógica, claro, fue inscrito legalmente y por eso no hay ningún problema. Entonces van a decir, bueno, y este documento podría ser, digo, porque estamos especulando, no sabemos a ciencia cierta, esto es solo una especulación, pero es que yo no creo que la Confederación Sudamericana de Fútbol las preguntas las esté haciendo un niño, una persona sin mayor conocimiento, porque si usted las mira rápidamente, esas preguntas, dice, es fácil responder. Acuérdese, la primera dijimos no, esta otra estamos diciendo claro que sí, fue inscrito legalmente, porque si no, no habría sido inscrito y no habría jugado. Pero algo debería haber allí, que por eso es que la hacen, la plantean la pregunta. Entonces también allí hay veneno para ver cómo responde la federación. Oscar, seguramente van a refutar con documentación, como tú dices. Podría pero tú ser. me estás diciendo esto, pero podría ser. Tú Es me que estás no, diciendo por eso... esto, pero yo tengo esto de acá. Las preguntas, por si eso acaso, te decía, Damián, que al comienzo Federación... Zavala, el presidente de la unidad disciplinaria de Conmebol. Te reitero, Germán, Mariano Zavala es quien hace las preguntas, el presidente de la unidad disciplinaria. Continúa, por favor. Por eso empecé diciendo que Federación debe ser lo más sincera posible y ayudar, así tenga 2, 3 carpetas o una carpeta sobre el caso Chila HM, ayudar con toda la información que tenga, porque estas 3 preguntas que pueden sonar casi que básicas, casi que muy predecibles, si es que Conmebol en todas estas respuestas y en la información que vierte Federación a Conmebol o en alguna otra cosa, Conmebol detecta algo que causa ruido y que no es tan así como lo dice Federación, allí puede empezar otro problema para Federación. Entonces, por eso, Federación tiene que ser lo más sincera posible con lo que tenga y no entrar en el campo de la especulación, sino, en definitiva, señores, yo tengo esto, yo empecé a estar en la Federación desde tal tiempo y con esto los puedo ayudar. O sea, tiene que ser sincera. Sabes que para mí las preguntas están mal redactadas, Rómulo. Quizás por desconocimiento, ¿no? Porque la inscripción del jugador Gonzalo Chila del 2009 para representar a Liga se realizó cumpliendo todos los requisitos. Obvio que sí, porque ya venía de otros clubes, de otros 2 clubes. Entonces, no tienes por qué revisar una documentación cuando Liga lo inscribe, si es que ya viene ya con un pasado por 2 otros clubes en el fútbol ecuatoriano. Creo que ahí las preguntas que debieron ser planteadas, y sobre todo, más que preguntas, la solicitud por parte de la Confederación Sudamericana a la Federación Ecuatoriana de Fútbol es: ¿cuándo se enteraron de que había una irregularidad? ¿Cuándo pusieron una denuncia en contra del jugador Gonzalo Chila? El expediente de la investigación, una copia del expediente. ¿Qué personas estuvieron involucradas en la investigación sobre la identidad de este jugador? Son cosas puntuales y que creo que tienen mayor sustento, pues, porque te lo firmo, debe haber una carpeta así, con unas 200 páginas por lo menos, quizás me quedo corto, quizás más, 200 páginas de la investigación de Gonzalo Chila, pues,
con toda la documentación que hubo. Rómulo, la vivimos como periodistas y haciendo la cobertura semana a semana con la comisión disciplinaria. Pues. Fue la novela de la Torre, que incluso fue la novela de casi un mes. Rómulo, y aquí termino con este tema. Me lo recordaba hace un rato Juan Carlos Rivera, que le mando un abrazo. Debe estar en sintonía del programa. Mira que él lo recuerda. Que yo he publicado hace más de 10 años declaraciones, ojo, de Alex de la Torre, de que él había sufrido amenazas por este caso. Entonces, ¿de dónde vienen las amenazas? Hay que investigar. Yo creo que sí se puede reabrir el caso, pero reabrirlo bien, pues. ¿Quién bajó a punta de pistola al periodista en Esmeraldas y lo sacó de la provincia rumbo a Guayas? Son varias de las inquietudes. Yo incluso estoy ya dejando volar mi imaginación, compañeros, porque este tema ya me absorbió. Ante preguntas de la gente, está muy participativo el público. Hay un señor que escribe y dice, ¿pero qué se está buscando a estas alturas? Pregunta Robert Cagua de Mera. Le digo al señor Robert Cagua que nosotros no buscamos nada, que esto es una indagación que ha abierto Conmebol y que estamos revisando en este programa las preguntas que Conmebol le envía a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Volviendo a lo que tocaba, compañero. Por pedido de Estudiantes de La Plata también, ¿eh? Exactamente, por un reclamo de Estudiantes de La Plata. ¿No será factible que Conmebol le pida respuestas al presidente saliente, a Carlos Villasís, tomando en cuenta su vinculación de rebote con el Calvi, por donde pasó también este jugador? Sí. Estoy dejando volar la imaginación, porque si queremos llegar a la verdad absoluta de este dilema, hay que recurrir a todas las fuentes posibles, pues, ¿no les parece? Rómulo, yo solamente digo... decía que hay cosas que Federación puede responder, esta Federación puede responder, yo te puedo ayudar con lo que yo sé y te puedo dar la información. Que los de ahora no saben nada. Pero lo máximo es acudir a archivos, pero también se le puede preguntar a la gente que estuvo en ese momento, cuando explotó toda la situación. Y repito, así como tú dices, Rómulo, del tema esto de la bajada, de las amenazas y todo, ahí también puede entrar el tema pero si en un canal se iba a pasar la entrevista completa, ¿por qué no se la terminó pasando? ¿Qué pasa? Eso creo que... Rómulo, ¿qué pasó? Sí, José. Si yo fuera Carlos Villasís y tú me vienes a preguntar eso, ¿sabes lo que yo te contestaría? Y estoy seguro que te lo va a decir. Calvi fue perjudicado también, pues, porque se le fue un jugador activo, un jugador bueno. ¿Por qué no lo deja ir Calvi? Porque sabía ¿Y por qué no lo denunció? Pues. ¿Y por qué no lo denunció? Es que se va con otro nombre, pues, Oscar. Pero ya lo ve. El perjudicado es Calvi. Porque si yo tengo en Calvi a Oscar Portilla, que es un gran jugador, y no lo dejo ir porque quiero ganar un dinero con su transferencia, de un momento a otro desapareció el jugador y aparece en otro equipo con el nombre de Rómulo Barcos. Y cuando lo viste ahí en ese equipo, como dice Oscar, no claro, más nada. Pero Joselo, a nosotros, yo que nunca vi al Calvi, se me puede pasar, pues, o sea, lo veo y no doy fe de que él se me llamaba antes Cheme. Yo no doy fe. Pero a Carlos Villasís, ¿tú crees que cuando lo veía en las entrevistas de televisión, cuando lo veía que aparecía quizás no era en tan varios años, y no lo entrevistaban, pues. Quizás supongamos que en Aucas no, y supongamos que en Olmedo no, y yo voy a tener mis reparos, porque también creo que tenía su exposición, pero cuando ya jugaba en Liga, los jugadores de Liga uno los entrevista una vez por semana, 2 veces por semana, una vez cada 15 días, pero como mínimo una vez por mes. Yo recuerdo que ese jugador en Olmedo la rompió al punto que despertó el interés de Liga para contratarlo. Claro que sí. Entonces atando cabos, mire, allí está la respuesta, por ejemplo. ¿Tú creen que tenía alguna cosa como para haberse dado cuenta antes? Pero por supuesto, si estaba el vicepresidente ahí y era de Calvi. Ese jugador había sido de Calvi. ¿Cómo no se van a haber dado cuenta? El tema trae cola, ¿no? Claro. Cola larga. Bueno, esa es la situación, compañeros. Esto deberá ser presentado y respondido hasta el jueves 11 de junio a las 18 horas, hora de Asunción. Yo me imagino que analizarán las respuestas y esta situación hasta el miércoles próximo de la semana siguiente ya estará resuelto y sabremos a qué atenernos, ¿no?
para de una vez por todas terminar con un rompecabezas de tantos abiertos que tenemos y no podemos cerrar con la última ficha y completarlo. Rómulo, sabes No sé. que hace rato tengo un pensamiento que no sé si sea muy fuerte, pero a veces tengo toda la sensación de que al fútbol ecuatoriano le aplastas un poquito y sale pus. Y eso molesta sinceramente, porque tantos casos ya con tema de adulteración de identidad, en los que incluso Ecuador fue sancionado con selecciones juveniles, pero esto sinceramente molesta y realmente te llama a la reflexión de hasta dónde la investigación debería de profundizar para ver qué más encuentras en nuestro fútbol ecuatoriano, que mira que nosotros siempre decíamos, y termino, Germán, y siempre decíamos, nuestro fútbol pobre, pero honrado, y ahora ya como que esa frase no es tan cierta. Germán. Acá lo que Conmebol quiere descubrir, y dejar claro una vez por todas, es si Federación, y en este caso Liga de Quito, por lo que dijo el jugador, en esta entrevista, estaban con pleno conocimiento de la situación irregular. Si es que no es así, el tema quedará ahí. Si es que se logra comprobar de que Federación y el jugador, o en este caso Liga de Quito, no estaban en conocimiento de esta situación. Porque después el problema, como ya lo decían, el problema de raíz, el problema principal no parte en el fútbol. Esto se debe resolver en la ley ordinaria, en la justicia ordinaria. Ahí se debe resolver el tema. Pero acá lo que Conmebol quiere saber y quiere descubrir es, en definitiva, si es que la Federación y el equipo, en este caso Liga de Quito, estaba al tanto y conocía con pleno conocimiento toda esta irregularidad. Ahora lo que yo pregunto es, ¿le habrán devuelto la identidad al pastor? ¿Habrá podido viajar el pastor a su seminario en el extranjero? Yo creo que sí. El próximo capítulo. ¿Algo querías decir, Oscar? Sí, para mí hay culpables directos e hice un ranking de los culpables en esta situación. Número 1, el registro civil. Número 2, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y después, cronológicamente, 3 Aucas, 4 Olmedo y 5 Liga Deportiva Universitaria. Pero me parece a mí que dentro de esta investigación para Liga Deportiva Universitaria, que es el reclamo de Estudiantes de La Plata, en realidad a quien podría estarse crucificando, sería a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por aquellas cosas que estamos conversando esta noche. Ahora yo digo, ¿no? Bueno, tal vez es una pregunta absurda, pero ¿por qué sancionar a la federación actual cuando los dirigentes que están no tienen nada que ver en ese asunto? Fue una historia pasada. También trae cola la Se sanciona a la institución, no a las personas. Yo sé, yo lo sé, pero los registros civiles deberían trabajar con las instituciones. Estoy poniéndole el trasfondo de la historia, porque imagínate tú lo que representaría para nosotros una sanción a estas alturas del partido, con un jugador ya retirado, cuando han pasado un montón de años, cuando el asunto ya estaba olvidado prácticamente, y resulta que ahora tienen que reabrir el caso y probablemente sancionarnos, ¿no? A mí me parece realmente muy duro aquello, y con un matiz, con un aire de injusticia. Es lo que y súmele al caso de Pino, súmele al caso de la división de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí. Entonces, sumamos un poco de cosas y debemos estar. Yo no sé, Rómulo, tú que tienes también, bueno, Josero también, mucha experiencia, muchos años que hemos trabajado en eso. Si me preguntan a mí, esta es la época más convulsionada del fútbol ecuatoriano desde que yo tengo uso de razón. Sí, porque la última de Chiriboga fue a raíz del FIFA Gay, porque antes no se había conocido nada y todo era felicidad. Eran éxitos tras éxitos, torneos internacionales tras torneos internacionales. Bueno, no todo era felicidad, porque sí sabíamos algo y puntualizábamos. Y yo me acuerdo que usted, señor Barcos, también estaba entre los que puntualizábamos. No todo era felicidad, pero parecían o pretendían ver que todo era felicidad, ¿no? No, sí, al menos entonces hay como 4 o 5 temas juntos en el mismo tiempo, entonces es demasiado. Claro, corrijo y digo, se disimulaba bien entonces, porque todo marchaba sobre ruedas, ¿no? Había un solo candidato, no había nadie que le serruchaba el piso, todos votaban a favor, aplausos en los informes económicos, todo caminaba.
y resulta que de repente se cambia de nombres y todo es diferente, pues y ahora es enfrentamiento tras enfrentamiento, se sacan la lengua, se insultan, sí, pitufo, tú chilindrina, tú, robot atómico, ¿cómo es que el insulto ese? Bueno, se dicen de todo. Cachivache atómico. Cachivache atómico, algo que antes... El otro era dice chompir, impensado. así. Así es. Y tú sabes por qué te lo digo, algo que en la época aquella era impensado, don Oscar. Nadie se irrespetaba, todos caminaban de la mano, o se repartía bien el pan de cada día, o cómo era la cosa, pero resulta que no habían estos enfrentamientos. Sí, dígame. Y solamente de pasada, ¿no? Tampoco para ahondar ni profundizar en el tema, pero ya que recordamos este tema de los cruces y de las declaraciones entre Neme y Esteban Paz, de que te digo chilindrina, hipócrita, de que se empiezan a poner a seudónimos y demás, yo creo que también ahí Liga Pro, en este caso Liga Pro, no Federación, Liga Pro sí debería llamarles la atención, sobre todo porque ahora existe un manual de conducta, un código de ética. Este tipo de cosas, si bien no son insultos de que te insulto hijo de tal, pero son comentarios ofensivos, son comentarios hirientes, correcto. Entonces yo sí creo que acá Liga Pro sí debe llamarles la atención de, hey, muchachos, ya paren la fiesta porque si no esto nunca va a terminar. Además de que esto es más o menos como que los padres discutan delante de los hijos. Si hablamos de representantes de equipos tan grandes como el Emelec y Liga de Quito, ¿qué podemos esperar del resto? Si se supone que estos son los que tienen que poner el ejemplo. Bueno, vamos a ir al corte. Lo voy a adelantar 3 minutos, el corte para poder segmentar y cambiar de tema. Tenemos un segundo tema. Mire que ya hicimos incluso una intro, don Oscar, con el tema Cheriboga. Tiene relación con nuestro segundo tema que vamos a seguir tratando. Sí, Joselo. Sí, antes del corte, y por acá estaba repasando nombres de gente que estuvo involucrada con la investigación aquella. El general Marco Vargas, que en paz descanse, ya fallecido. Ya fallecido, sí, efectivamente. Él fue la persona que tuvo en sus manos los documentos y él fue la persona que investigó el caso Chila Cheme. Lamentablemente ya no está entre nosotros y no puede dar fe de lo que ocurrió o algún indicio mayor. Pero siguiendo con ese estilo, mira que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí trató de generar mucha investigación. No recuerdo el nombre después de Marco Vargas, me parece que fue Wilmer Cuellar, pero más como jefe de seguridad que como de investigación. Y luego vino Jaime Jara, el coronel Jaime Jara, que estuvo hace poco nomás, renunció después de la Copa América del año anterior, y él sí investigó muchos casos. Y mira, por ejemplo, fue público, yo lo entrevisté unas 3-4 veces durante toda la investigación que hizo, y mucha prensa lo entrevistó, y él hablaba que habían revisado los documentos de más de 200 jugadores de divisiones formativas, porque recuerda que todavía estaba la ley del sub-20, el sub-19, el sub-18, el sub-17, que normalmente jugaba un tiempo, que jugaba unos minutos, por un reglamento interno de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, eso de ahí como que desató que muchos clubes traten de sacarle provecho al sub, entre comillas, poniendo o adulterando identidades, y adulterando edades, colocando un chico de 22 años, haciéndolo pasar como de 18. Y de eso se dio bastante también en nuestro balompié. Entonces ahí hubo investigaciones y mira que Byron Castillo, actual jugador del Barcelona, recordemos que él formó parte de una selección, la Sub-17, selección nacional que iba a un torneo sudamericano y en esa época estaba en Emelec. Federación Ecuatoriana de Fútbol emite un comunicado en esa época diciendo que el jugador tenía una documentación adulterada y lo primero que hizo Emelec fue separarlo de sus filas. Después sigue la investigación y la propia federación dice que el jugador tiene sus papeles en regla. Y ahí fue a otro equipo hasta que llegó a Barcelona, donde se encuentra actualmente, y ya investigado, ya como se puede decir, libre de cualquier sospecha o libre de culpa. Entonces, sí han existido por lo menos intenciones de investigar a jugadores, lo que no hubo hace muchos años atrás con los bullados casos, que ya lo hablamos el otro día en el programa también, de los Moisés Cuero, de los Mellizos Quiñones, de los muertos vivientes, de los muertos vivientes, claro, imagínate. Entonces, creo que esa época sí se la puede comparar con la actual, porque en esa época nos sancionaron, pues.
por ese tipo de jugadores e irregularidades que hubo con inscripción de jugadores. Sí, señor, es terrible, ¿no? Yo recuerdo cuando en la televisión sacaban el reportaje de la lápida del muerto en el cementerio, uno de esos cementerios chiquitos allá en Esmeraldas, y resulta que el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento aparecía en la ficha de un jugador en Federación. Una cosa terrible, terrible realmente. Bueno, vamos a la pausa. Nuestra segunda pausa de rigor, escribe Julio Campuzano y José Vintimilla, nos saludan, ellos están viendo el programa y están compartiendo, muchas gracias, compartan. Facebook tiene esa posibilidad, usted puede compartir y lo que usted está viendo es recomendado a todo su círculo de seguidores, nos ayudarían a que la señal del canal del fútbol llegue a más gente. El Churo Ballesteros Escobar dice, la federación también tiene culpa, ellos saben todo lo que sucede y no controlan. Danilo Álama, pero si el mismo Cheme Chila dice que él estuvo en casa de Neisser Reascos, antes era Laucas, y además son del mismo pueblo, y no lo va a reconocer cuando aparece con otro nombre, pregunta Danilo Álama. Cristian Romero Añasco, pero la culpa es parte, digo, la prensa que investiga y al rato de la hora no publican el video completo de la nota, tiran la piedra y esconden la mano. Ger Fernández, si se pudiera reclamar después de tanto tiempo, ¿cuántos títulos deberían cambiar de dueño a nivel sudamericano y mundial? Me pregunto. ¿La suplantación no es un delito? Claro que es un delito, amigo. ¿El intento de chantaje no es un delito? ¿Por qué después de tantos años el ex jugador quiere su minuto de show? Muchas preguntas al camino. Darío Santamaría, hola amigos, esto pasa cuando los periodistas deportivos se ponen a investigar algo que le corresponde a la justicia y más luego de 10 años quisieron hacer daño esos periodistas. No señor, usted no se entera, escuchó rebuznar el burro en otra parte. Don Darío Santamaría, esto no es culpa de los periodistas que hicieron las preguntas pertinentes al entrevistado. En esta investigación tiene mucho que ver el equipo argentino que reclama por ese tema y hace que la Conmebol abra un expediente. No responsabilicen de todo a la prensa. Esto es como el otro día aquí que vino... Y el periodista pregunta, el protagonista es el que responde. La prensa era culpable hasta de su gordura. La prensa es responsable de todo en este país. Sí. De todo eso metida hasta acá, de todo. El periodista devela. Pero aparte no es que esa es... No es policía para investigar. Es que esa es la misión de la prensa, investigar, averiguar, escarbar. Y entonces, si es que se lo logró y si fue por un medio de comunicación, por lo que preguntó un periodista, pues aplausos, porque si allí hay malas acciones, esas malas acciones no deben seguir en el fútbol ecuatoriano, eso está claro. Mi saludo y mi respaldo a los amigos de Fútbol Sin Cassette, ya que estamos hablando de ellos. Luis Andrade Jaramillo, no estoy seguro, pero si lo investigan, la Liga Pro no funcionó en España, se opusieron Barcelona y Real Madrid. Plitito Guzmán, bastante activación de la gente, ¿eh? Plitito Guzmán, la regla del juvenil facilitó el delito y la adulteración de documentos, pero los intereses los manejaban bajo la mesa. Muy cierto, muy cierto. Rafael Santa Cruz, hola, para ustedes, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién tienen que sancionar? ¿Quién habilitó al jugador? ¿Acaso fue Liga, Olmedo, Aucas o tampoco los equipos? No, o pues tampoco los equipos son el registro civil, dice. José Vintimilla nos está viendo y nos saluda. Raúl Castellanos, saludos a todos. Un abrazo al maestro Oscar. Raúl es un fan suyo que le está saludando. Wilson Jorge Cantos nos está viendo en Nueva York. Saludos para el negro Cantos. Y él me recordaba lo que aquí hablamos el otro día. Vamos a recordarlo porque lo preguntaba sobre este jugador de la selección peruana al cual reconoce Uchuari. ¿Se acuerdan el caso? Ustedes tenían el nombre incluso de ese chico. ¿Cómo era que se llamaba, Germán? Max Barros. Max Barros, sí. Ese mismito. Bueno, vamos al segundo tema. Estamos perfectos con el tiempo. El segundo tema es bien interesante. Ya hicimos una pequeña inducción cuando tocábamos el tema con Oscar, ambos en la parte anterior. Hablemos de Lucho Chiriboga. Un jugador de fútbol, hablo de Cristian Novoa, tuvo estas expresiones para él. Chiriboga era un líder, el resto eran jefes. Sonrío porque me parece graciosa esta expresión. Entonces la pregunta es, ¿logros deportivos y ser amigo de los jugadores tapan irregularidades, compañeros? Un datito. Pito Corleone era un líder, el resto eran jefes. Pablo Escobar era un líder, el resto eran jefes. O no era un líder Escobar, o no era un líder Vito Corleone y
y un montón de... Es decir, a ver, para mí lo que dice Cristian Novoa es una verdad... Siempre hay un líder general, global, y después los subordinados abajo. Para mí es una verdad a medias lo que dice Novoa, porque es verdad que con él, por ejemplo, no había la parte que lo juzgaron algunos jugadores como mezquindad, cuando llegó él a controlar un poco las inversiones y que no podían regalar camisetas, intercambiarlas, los famosos patacones que ya no habían, cosas como esas que se les controló. Y que a mí me parece, sin conocer muy a fondo el detalle por qué se lo hizo, que podrían haber tenido su razón o no. Pero a mí sí me parece que es absolutamente desatinado lo de Cristian Novoa, tiene el derecho a decirlo, expresarlo, porque es un adulto con un sentido común y es su derecho decirlo, pero a mí sí me parece que desde mi percepción está absolutamente equivocado, porque cuando él dice que es un líder, lo hace ver como bueno, o sea, como que le hizo bien al fútbol ecuatoriano. Pero ojo, ojo, ese que le hizo bien lo tomo con pinzas, porque si bien se terminó comprobando de malos manejos y demás, igual en su gestión Ecuador consiguió muchas cosas. Obviamente partió de los jugadores y por supuesto que ellos son los responsables, pero ojo que no solamente, no me quedo con lo que dijo Novoa, lo ha dicho Novoa, lo han dicho un pocotón de jugadores, pero pocotón de jugadores. De hecho, Frickson Erazo, cuando conversamos el otro día acá, también tenía palabras parecidas para con Chiriboga. Es decir, lo que dicen los jugadores, en defensa de ellos, lo que dicen los jugadores es que ellos no tenían conocimiento de lo que hacía debajo del escritorio Chiriboga. Ellos pero ahora ya lo conocen. Resaltan la figura de Chiriboga, pero para terminar la ópera, ellos resaltan la figura de Chiriboga por cómo él manejaba la federación y por cómo manejaba a los jugadores y al grupo. Ellos se quedan con eso, del trato, de la convivencia, de la comunicación, del diálogo, de ese tipo de cosas, ellos hacen referencia, más no de que aplaudan o realmente valoren todo lo ilícito que hizo Chiriboga. Y ellos a lo mejor ni siquiera tenían conocimiento. O sea, yo no puedo dar fe de que los jugadores sospechaban algo o sabían algo ilegal de Chiriboga. Germán, pero esto es muy fácil de analizar. Si ellos dicen una opinión como estas antes del caso FIFA Gate, ok, usted les tiene que creer. Pero si lo dicen ayer, lo dicen después de conocer el FIFA Gate, allí ya tiene otro tipo de connotaciones, pues, Germán. Allí estamos agradeciendo y ponderando a alguien que ha sido juzgado. Oscar, pero no. Ellos resaltan a Chiriboga por otras cualidades, más no por lo que hizo. De hecho, Frickson Erazo fue muy claro en su explicación. Él dijo que no se tergiverse, porque claro, cuando acá se menciona el nombre Luis Chiriboga, inmediatamente, si tú dices algo bueno, eres malo como él. Entonces, lo que los jugadores resaltan de Chiriboga no es lo ilícito que hizo, sino otras cualidades que él tiene. Y les digo algo, cualidades tuvo, porque para que haya gobernado tanto tiempo en el fútbol ecuatoriano y en definitiva todos hayan estado contentos, algo bueno habrá hecho. Eso es como... Yo no estoy solapando, lo malo que hizo, pero voy al tema de que los jugadores se sintieron cómodos en la interna con él a la cabeza. Germán, asesinos, enfermos mentales, son cariñosos con sus hijos. Los protegen, los sobreprotegen a sus hijos. Entonces, no importa lo que sean asesinos, porque como es cariñoso y es buen padre con sus hijos, entonces, ¿el resto no está mal? Oscar, lo que pasa es que los jugadores, o sea, yo voy a hablar por mi parte, que me tocó la convivencia también con la experiencia con el ingeniero y también voy a opinar lo mismo, porque yo viví en esa época donde en la selección ecuatoriana de fútbol no había ningún inconveniente, no había ningún problema, nunca había, no llegaba ningún problema en los días que vos estabas concentrado. No recuerdo haber tenido un problema de ninguna índole, ni de otro compañero, ni nada. Entonces, después, si años después se logró conseguir saber un determinado tema sobre la vida personal de él, nosotros los jugadores no tenemos la culpa tampoco. Nosotros hablamos por lo que nos tocó convivir a la interna del fútbol y a la interna de la selección y Damián, te nacional, pregunto, Oscar.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Damián. Y te pregunto, Damián, tú que lo tuviste a Chiriboga, igual ya hoy conociendo todo lo ilícito que hizo debajo del escritorio, igual a ti te cambia la perspectiva de cómo él era con ustedes, puertas adentro, en el camerino, en el grupo. No, porque eso es un tema y lo otro es otro tema diferente. Ahí está, eso es lo que voy. No hay por qué mezclar las dos cosas. Lo malo que él hizo, lo hizo. No hay por qué mezclarla, Germán. No es que no, o sea... Oscar. A nivel de jugadores lo dice Oscar. Yo entiendo lo que dice Germán. No, yo estoy entendiendo. Mire, antes de jugadores, son seres humanos. ¿O no son seres humanos? Claro que sí, totalmente. Los seres humanos, Sí. los seres humanos nos analizamos y existe una justicia en el mundo para analizar nuestro comportamiento como ser humano. Médico, odontólogo, a la profesión que se dedique. Pero cuando usted es juzgado porque maneja mal los dineros, porque por si no se están enterando, y es que esto es para reflexionarlo, Luis Chiriboga, con otro montón de dirigentes en el fútbol ecuatoriano, le robaban la plata al fútbol. Cuando hacían esos amaños para pagar menos por derechos de televisión, para que llegue menos dinero a las federaciones, pero sí que llegue el dinero para ellos. Entonces, claro, si yo me robo $2 millones, $1 millón, 5 millones, 8 millones, 9 millones de dólares, lo menos que puedo hacer es tener al día a los jugadores cuando van a la selección, que no les falte nada en la convocatoria, pero yo me estoy llevando la plata del fútbol. Oscar, pero sin embargo, la gente dice que eso no es malo. A ver, son dos cosas distintas, Oscar. Permíteme, Germán. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que significa Luis Chiriboga o lo que significó durante todo el tiempo que estuvo en Federación, con exitosos resultados, éxitos administrativos, y luego lo que se conoció después del FIFA Gate. Una cosa es juzgarlo a Chiriboga y otra cosa es analizar las declaraciones de Cristian Noboa, que creo que es el caso puntual en este momento. Primero, yo particularmente creo que el tema de Cristian Noboa es una declaración de él en base a una pregunta puntual. Tendría que escuchar toda la entrevista y sacar un criterio, porque nos quedamos con el titular. Ojo con ese detalle, nos quedamos con el titular. Quizás después vino una repregunta de, ¿y ahora qué piensas de Chiriboga? Con lo que ya se conoce. Claro, esa quizás no se la hicieron. No está bien. Idea. Correcto. Pero Joselo, es como que yo te pregunte, Oscar, ¿tú qué opinión tienes de cualquier persona sobre un caso puntual? Entonces tú me vas a decir un tema, ok, desde tu experiencia, desde lo que tú viviste con esa persona. Desde tu trato, desde tu llegada. Claro, y yo te vengo a decir, no, pero esa persona a la que tú estás alabando, mira, hizo esto, hizo lo de acá. Pregunto. Tú me vas a decir, desconozco, yo no lo sé. Y está bien. Pregunto, ¿ningún jugador se enteró que estuvo preso por Obviamente los amaños sí, de dinero? Pero es que no apuntan a eso, Oscar. Y todo el dinero que se robó de la federación. Son dos cosas diferentes. Pero Oscar, son dos cosas distintas. Oscar, claro, pero ninguno de los jugadores lo está defendiendo de que sea un angelito Chiriboga. Nadie ha dicho eso. Nadie, en ningún momento. Lo que los jugadores resaltan, a ver, alguna cualidad habrá tenido Chiriboga, no, tampoco es que es el demonio. Lo que los jugadores resaltan los jugadores es el trato que él como presidente tenía para con el grupo. Algo que hoy en esta federación no hay, reconocido por el propio presidente. No hay relación, no hay diálogo, no hay tacto. Entonces, los jugadores eso resaltan. No es que defienden, no, es que nosotros sabíamos que Chiriboga robaba y estaba todo bien. Los jugadores resaltan otras cosas. Perdón, me está robando la plata, porque le está robando la plata al fútbol, le robó la plata al fútbol, me está robando la plata, pero como me está tratando bien, entonces para mí es un buen tipo y yo lo aplaudo. Yo no comparto eso. Yo no comparto cuando dicen que es el responsable de los éxitos deportivos, porque yo conozco la historia de todo lo que se hizo desde antes en la época de Carlos Cuello, luego
el economista, vamos, que se me escapó el nombre ahorita, Galo Rollero. Galo Rollero, Galo Rollero. y todo lo que se hizo en la época de Dusan. Yo recién hice una entrevista con el doctor Maturana, y llegó Maturana, me dijo hace menos de un mes, aquí en el canal del fútbol, hice la nota al doctor Maturana, y él dice, mire, para nosotros fue una bendición todo el trabajo que había hecho Dusan, porque nosotros llegamos a ver esos jugadores, y con esos jugadores nosotros pudimos hacer una selección interesante. Económicamente le dio réditos. En la época de Rollero, en la época de Carlos Cuello, el fútbol, las transmisiones de derechos de televisión no daban tanta plata como la daban ahora. Cuando llegó Chiriboga, desde que llegó, el fútbol empezó a pagar un montón de dinero por los derechos de transmisión de televisión. Entonces, para mí, los méritos deportivos tienen otra base, tienen otro sustento. La parte económica administrativa, con tanta plata que generaba FIFA y que daba Conmebol también, les alcanzó hasta para robarse un montón de plata, pues. Hasta para robarse un montón de plata les alcanzó. Y a ellos, en contubernio, los dirigentes decían, hey, hagamos que entre menos al fútbol, a las federaciones, a las asociaciones, pero para guardarnos nosotros el bolsillo. Pues yo, por lo menos, yo no voy a ponderar esas cosas. A mí me parece que es un detalle menor que haya dicho, les está robando la plata al fútbol ecuatoriano. Y sin embargo, pero como nos trataba bien, yo no comparto. Lo voy a respetar, pero yo no lo comparto. Oscar, yo quiero, permíteme. Yo también respeto, no comparto lo tuyo, pero mira que lo está diciendo Damián Lanza, un jugador que fue mundialista con la selección, que estuvo cerca que estuvo con un grupo, que estuvo con la dirigencia. Ojo, y que vivió no estoy diciendo que miente. Y palpó esta no estoy realidad. Diciendo que miente. O sea, estoy diciendo que falta análisis. Pero tampoco estoy diciendo que tú estás diciendo que estás mintiendo. A lo que yo voy es que me parece que se tergiversa, y cuando se escucha el nombre Chiriboga y alguien habla cierta virtud o cierta cualidad de él como dirigente, inmediatamente todo es malo, e inmediatamente todo a la basura. Y yo creo, y lo dice un jugador que estuvo ahí adentro, que Chiriboga algo bueno desde el trato, desde el manejo con el grupo habrá tenido, en definitiva, porque de eso es lo que yo escucho a los jugadores. He escuchado exfutbolistas, futbolistas actuales, entrenadores que estuvieron con Chiriboga hablar de eso, de la interna, del trato, de la comunicación, del diálogo, de ese tipo de cosas. Nadie está hablando ni defendiendo lo que él hizo ilícitamente. Un vivo, está pagando y ojo, un vivo que fue tan capaz de dejarlos contentos a los jugadores a pesar de que se les estaba robando la plata al fútbol. Y ojo, y Rómulo no me va a dejar mentir porque dirán, qué valiente que pareces ahora diciendo las cosas. Se lo dije siempre y se lo dije en su cara, y yo era uno de los pocos que lo criticaba y le señalaba directamente sus errores. No lo estoy diciendo ahora. No lo quería. Oiga, yo quería acotar algo antes de que ustedes empiecen esta discusión. Ojo, que discutir no es pelear, porque la gente tiene mal concepto de esa palabra. Discutir es sacar argumentos de lado y lado para llegar a una verdad. Eso se llama discusión. Antes de que ustedes discutan el tema, yo quería acotar algo. Me parece que existe una confusión de tiempos. Tal vez si los jugadores hubiesen conocido la realidad del caso Chiriboga mientras él estaba en el mandato y mientras los mimaba en camerino, quién sabe, ojo, estoy tratando de meterme en la piel del futbolista, quién sabe y los futbolistas repudiaban a su presidente. Pero ocurre que mientras se dio el caso del trato preferencial que él les daba, el engreimiento, el mismo, como usted quiera llamarle, no está sujeto a discusión el término, la forma como trataba a su camerino, no se conocía el caso FIFA Gate, no se sospechaba siquiera. No habían indicios como para decir que la moralidad de los jugadores estaba en conflicto por recibir ventajas de un hombre corrupto. Claro. Yo en este tema sí quisiera aclarar eso porque me parece que esta discusión no tiene sentido porque no estamos referenciando los tiempos. Tal vez ahora jugadores con un poco más de sentido común, tal vez con un poco más de sensibilidad sería la palabra para no ofender a nadie. Con un poco más de sensibilidad digan, no, pero Chiriboga, ¿cómo va a haber hecho eso? Y nos trataba bien a nosotros y hacía por otros lados pues cuestiones chuecas, no estuvo bien, no. Pero ahora, pues. Pero en ese momento, mi querido Oscar, no se conocía, pues ni usted ni yo sabíamos, tampoco nos hagamos los vivos. No sabíamos, lo del FIFA Gay revienta ya al final.
ya cerca de la salida de Lucho, ya cuando estaba para irse. Rómulo, varias veces era su lo dije salida. yo, varias veces que tenían un sistema mafioso antes lo dije, y por eso me señalaron con el dedo, y por eso me querían meter 500 kilómetros bajo tierra. Lo dije antes, yo lo dije en su momento, pero ojo, Rómulo, lo que usted dice es cierto, porque cuando lo apuntaba, no sé, Germano Joselo, yo estoy diciendo que si eso les pasa, si eso lo dicen antes, por esa época sí, pero volvamos al tema. Lo que estamos señalando de Novoa lo está diciendo hace pocas horas. Y yo creo que él Oscar, y Oscar, todos tienen derecho a tú el día- decirlo, el pero día de yo mañana- tengo derecho a hacer un análisis para decir que yo no creo que eso sea así. Yo creo, Oscar, que nosotros contamos Oscar, tú el día de la mañana- vivencia personal de nosotros, la vivencia personal Exacto. de cada uno. Después, lo otro, nosotros no estábamos, yo no estaba, por ejemplo, en ese momento, ya no estaba más en selección y no me tocó vivir ese proceso. Yo hablo desde la vivencia personal mía y del trato diario que tenía yo estuve casi 3 años de eliminatorias, más el Mundial también, entonces puedo dar fe de lo que me tocó vivir internamente. Entonces uno habla de esa vivencia Oscar, personal. y es como... Damián, Y es como mira, el ahí día de tenemos mañana, el caso. sabemos. Damián, hagamos de cuenta que Damián O sea, lo repito. es Novoa. Él tiene su criterio a favor. Ahora, yo te pregunto, Damián, ¿qué opinas ahora del ingeniero Chiriboga? Con todo lo que se está conoce. mal, todo lo que está mal y hay que, tiene Así que es. la ley justificar. Y es lo normal. Y eso Pero van a pensar cuando- todos, Oscar. Sí. Es lo normal. Después, Ahora, después un del detalle, trato un que detalle, yo un tenía, detalle, José. tengo que hablar lo que tengo que hablar. Un detalle, el día de mañana, Joselo, Rómulo, Oscar, Damián, quien sea, aquí, pongámonos ejemplo nosotros. Joselo el día de mañana se ve involucrado en un tema legal, va a cárcel, le ponen 5 años de cárcel, cumple su pena y sale de la cárcel. Yo a Joselo lo conozco años lo conozco. Y sé de cómo es como padre, de cómo es como compañero de trabajo, de como amigo y demás. Si bien él se equivocó y pagó pena, estuvo en cárcel 5 años, yo no tapo eso de su error porque se equivocó y lo está pagando, pero igual yo tengo un concepto de él como persona y en otras cualidades y en otras facetas. Es decir, acá el futbolista, hasta el día de hoy, reconoce y se dio cuenta, porque ya todo se comprobó, de que Chiriboga hizo cosas mal, cosas ilícitas, ilegales, pero igual el futbolista se queda con ciertas cosas buenas que Chiriboga era como puertas adentro. Yo voy a tomar el mismo ejemplo que usted pone, Germán. Lo mismo con Joselo. Misma situación. Pero usted se entera, no, pues que él, dentro de los ilícitos que hubo, es que le robó plata que le correspondía a usted. Su opinión no va a ser la misma. Oscar, Está bien, yo creo que la gente no termina. Compañeros, yo voy a poner un ejemplo terminante. Pero ya no Está me bien. pongas a mí de ejemplo, por Está favor. bien, no, tranquilo, no. No, y esto es serio, está incluso documentado en series y todo. Vámonos aquí cerca, vámonos a Colombia, vámonos a Medellín, don Oscar. Y vamos a preguntarle a la gente de los barrios marginales de Medellín qué piensan de Pablo Escobar. Pablo Escobar que les regaló lo adoran. casas, Pablo Escobar que les dio cancha de fútbol, que les dio esto, Claro. lo de aquí, lo de más allá, 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 lo de más allá. Y todos sabían de dónde venía ese billete. Ahí tiene agravantes la historia, porque todos sabían que el dinero era sucio. Pero resulta que el hombre construyó casas, hizo mucha obra social y todos lo quieren. Todavía hay barrios que llevan su nombre en Medellín. Usted lo sabe, usted es viajado. Entonces, yo creo que ese ejemplo lo podemos traer nosotros al fútbol, obviamente sin la connotación de Pablo, ¿no? Por favor, Damián, no se vaya a ofender. Sin la connotación de Pablo y la gente de Medellín. Pero es un ejemplo muy parecido con la excusa de que los jugadores de fútbol del momento no sabían las travesuras que hacía Don Lucho. Y simplemente recuerdan ahora con afecto a un dirigente que los trató bien y los hizo sentirse cómodos en el camerino de la selección. Así lo entiendo yo. Yo voy a tomar su ejemplo, pero le voy a decir, si usted va a los barrios donde ayudó Escobar, no me cabe la menor duda que ellos le van a agradecer porque hubo un acto real de ayuda a una gente que
se muere de hambre, en un barrio pobre que se muere de hambre y que ningún político, por honesto que sea, les ayudaba. Entonces llegó un hombre a ayudarlos y los ayudó en serio, pues les dio una casa donde vivir, les daba dinero para comer. Es lógico que ellos hablen bien y lo recuerden bien, es lógico. Ahora, el concepto va a cambiar si usted oye a una persona que debe tener un razonamiento, un análisis, y que alguien me venga a decir a mí que Pablo Escobar ha sido un gran líder. Entonces yo voy a decir, ¿y todo lo malo? No, pero es que ayudó a esta gente en Medellín. ¿Y todo lo malo? No, pero es que les ayudó como a 2,000 personas, pues les dio casa. ¿Y lo malo? Ok, a los que les ayudó yo los voy a entender, Rómulo. Pero una persona que está afuera, que ya tiene una mayor capacidad de raciocinio, no puede decir que fue un buen líder. Yo me rehúso a creer eso, por lo menos. Bueno, ahí está. Yo he hecho mi exposición, será el señor juez el que determine. Abogado, es muy buen litigante, don Oscar, ¿eh? Es muy buen litigante. Estamos cerca del final, muchachos. Vamos con las conclusiones para no cortar feo y no despedir así de manera tajante. Conclusiones de este tema, Damián, por favor. Y despedida de una vez. No. Más que nada que los jugadores que nos tocó vivir en esa época, todos los procesos, algunos antes que yo, después algunos conmigo, contamos nuestra vivencia personal del día a día y después muchas cosas no teníamos ni idea de lo que sucedía. La verdad que, más que nada, cuando nos preguntan sobre el ingeniero Luis Chiriboga, nosotros contamos nuestra vivencia día a día cuando él iba a visitarnos a la concentración y todo ese tipo de cosas. Oiga, me dicen que los muchachos de la selección de su época, cuando vieron al presidente salir en la serie esta última de anteayer, le hicieron una ola, ¿cierto, Damián? No vi todavía. ¿Ah? No vi. No se parece para nada, por cierto. José, sus conclusiones y su despedida, sea tan amable. Bueno, la verdad es que el fútbol ecuatoriano está viendo momentos difíciles, más allá de lo que pasó por el tema FIFA Gate. Sí me parece que debería existir una limpieza total, como yo me ratifico con lo que les dije hace un rato. Tú presionas un poquito por un lado y sale pus. Y la verdad es que eso de ahí causa más que asombro, causa realmente mucho malestar, porque nuestro balompié lamentablemente no es ese balompié puro, digno, saludable que todos pensábamos que era, y hay muchas cosas que se esconden, que ojalá algún rato salgan a la luz y que lamentablemente nos están dejando muy mal parados con ciertas cosas puntuales que en este momento se están analizando y que están siendo investigadas por la Conmebol. Correcto. Oscar, sea tan amable. Me quedo en general, y no solo por esta charla, me quedo en general muy preocupado por un tema que yo invito a la gente a que lo reflexionemos. Una cosa es que sea común algo y otra cosa es que sea normal. Me preocupa que en nuestro país sea tan común la corrupción, a todo nivel, tan común la corrupción, que estamos a punto de verlo como normal. Yo me rehúso a eso, porque la corrupción es corrupción en cualquier parte y los corruptos son pillos. A cualquier nivel, los corruptos son pillos. Y no porque en algún rato se portaron bien con algunas personas, con un grupo, entonces la pillería ya no importa y los vamos a seguir aplaudiendo. Me preocupa que lo común para algunas personas parezca normal. En este país es común la corrupción, pero los invito a reflexionar que no es normal, que se tiene que combatir la corrupción a todo nivel. Muy bien, don Oscar. He dicho, nomás le faltó señalar. Don Germán, concluya, por favor, y despídase. Sea usted tan amable. Bueno, un abrazo grande para todos. Y con este tema creo que hay que escuchar bien cuando alguien se refiere y resalta ciertas cualidades de alguna persona. Lo malo es malo y paga por aquello, pero alguna virtud habrá tenido para que todos los jugadores actuales y exjugadores resalten desde el manejo. Algo que yo sí creo que
al actual dirigente le está faltando. El manejo con el grupo, el diálogo, la cercanía, la comunicación, algo que hoy no hay, reconocido por jugadores y hasta por el propio presidente de la federación. Ese tipo de cosas creo que se deben mejorar para que haya más armonía en el ambiente. Después, obviamente, la corrupción es corrupción en todas partes y hay que castigarla. Sí, señor. Decían que Jack el Destripador, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, tenía algo bueno: las mataba con piedad. No hacía sufrir a sus víctimas. La dejo ahí boteando en el área, compañeros. Nos vamos con un abrazo enorme para todos. Gracias por la sintonía. Hemos tenido un programa muy chévere y nos estamos despidiendo de Zoom de manera momentánea, agradeciéndole a la tecnología por haber permitido que nosotros podamos estar con ustedes en sus hogares. Este es nuestro último programa serial, porque quedaremos los domingos enganchados por este mismo método de tecnología, solamente los domingos. De lunes a viernes lo haremos en estudio. Ustedes ya tuvieron ahí un adelanto con unas fotitos que pusimos, un estudio muy bonito, muy moderno, muy funcional, y donde seguramente tendremos mayor capacidad para exponer los temas de una mejor manera, no con las limitaciones que nos da las pantallitas aquí en la computadora. Abrazos para todos, nos reencontramos mañana ya en estudios y el próximo domingo a través de la tecnología de Zoom. Compañeros, un gustazo haber compartido con ustedes. Hasta el día de mañana, pasen bien, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Vos.